Buenas noches para todos, bendiciones, la verdad que una gran bendición poder estar con ustedes en esta noche compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, mi nombre es Andrés Ospina y mi esposa Sandra Arango. Y queremos, como les decía, compartir lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado, que es algo muy importante que Dios ha hecho y que seguirá haciendo durante todo el tiempo. Pero en esta noche vamos a compartir parte del testimonio de lo que hemos vivido, tanto por fuera como por dentro de las cosas del Señor y de cómo el Señor nos ha ido llevando de tiempo en tiempo, ¿cierto, amor? Sí, así es, y ha sido pues un propósito que Él ha tenido con nosotros en nuestras vidas, en nuestro hogar, y pues de esas cosas tan buenas que nos ha pasado, queremos que todos aprendamos. Amén. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y dentro de ese contexto, todas las cosas son todas las cosas. Y por ahí queremos iniciar en esta noche el testimonio. Dentro de lo que nosotros hemos vivido, pues nosotros realmente somos del eje cafetero. Y el Señor hace más o menos 12 años nos trajo, porque hoy por hoy podemos, cierto amor, decir que el Señor nos trajo de Pereira, básicamente, nos movió de ciudad con un propósito bastante grande, bastante poderoso en él, y nos trajo a la ciudad de Medellín, nos trajo a esta ciudad, amor. Primero llegué yo, luego llegó mi esposa con mi hija y mi nieta, y nos establecimos en esta ciudad, pero la verdad es que veníamos de Pereira, pero de vivir una vida que no agradaba a Dios, una vida que estaba totalmente por fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. Alejados de Dios. Alejados de Dios totalmente, practicando lo malo, como dice la palabra del Señor, practicando lo malo. Y llegamos a esta ciudad, sí, ¿cierto, amor? De esa misma manera, practicando lo malo. Sí, con propósitos pues de todas maneras ya estaban marcados ahí, pero sí llegamos acá y empezó ese proceso pues que Dios nos tenía al movernos acá a Medellín. Pero también en ese entonces conocimos la iglesia, comunidad, y ahí nos empezamos a congregar y ahí empezó el proceso. Fue muy especial porque cuando nosotros tomamos la decisión de buscar del Señor realmente, pues sabíamos y teníamos claro de que la única solución que teníamos como pareja y como familia era poder buscar de Dios, era realmente pegarnos de la mano del Señor y corregir nuestro camino. Y en ese propósito que nació en nuestro corazón y del cual nosotros tomamos la decisión de empezar a buscar iglesia, como dice mi esposa, bajando de acá de San Antonio de Prado veíamos siempre ese letrero que dice: somos una iglesia contagiosa de amor. Y eso fue, digamos, lo primero que nos llamó la atención, esa frase en esa pared que decía: somos una iglesia contagiosa de amor. Y cada que bajamos la veíamos, y ahí fue donde tomamos la decisión, como dice mi esposa, como nos comparte, de empezar a buscar del Señor en comunidad Itagüí. Sí, empezó el proceso de restauración, pues, pero de una manera muy drástica y dura para nosotros, porque materialmente nos quedamos sin nada, sin trabajo, o sea, era nada, no había nada, y era muy duro porque nosotros queríamos volver a los pies de Cristo, pero también la carne decía que no. Entonces era como obligar la carne a seguir en medio de un proceso muy duro, de una prueba que nos llevó al fondo. Sí, y es muy tremendo porque cuando uno analiza las cosas como el Señor las hizo, uno ve cómo se va confirmando la palabra del Señor en uno. Y el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas, y es lo que mi esposa nos está compartiendo en esta noche. El Señor hizo de nosotros algo totalmente nuevo, y dentro de lo que el Señor hizo nuevo, que fue todo, absolutamente todo, fue que nos puso a arrancar de cero, ¿cierto, amor? Sí. A que arrancáramos de cero es de cero. Como les compartía a mi esposa, perdimos los trabajos, muy buenos trabajos, excelentes trabajos que teníamos los dos, los perdimos. Y ahí empezó ese proceso del Señor a hacer todo nuevo en nosotros. Por eso es importante que entendamos que cuando el Señor quiere hacer algo en nosotros, Él las correcciones las hace desde cero. Si es necesario hacer las cosas de nuevo,
arrancar de nuevo desde atrás, por decirlo de alguna manera, el Señor lo va a hacer. Y no solo los trabajos, nos tuvimos embarazados. Sí, porque en ese tiempo fue fue muy tremendo, en medio de esa prueba, en medio, digamos, de ese proceso de corrección, de quitar todo lo malo, de renunciar a toda esa vida pecaminosa que nosotros teníamos. Mi esposa quedó en embarazo, como nos cuenta, quedó en embarazo. Sí. Y eso fue sumarle, digamos, una prueba más a ese proceso de restauración, porque aparte de que teníamos la crisis económica, que no teníamos absolutamente nada, no contábamos absolutamente con nada porque quedamos sin nada, se sumó el embarazo. Un embarazo muy complicado, llegó a su final y bueno, muchos saben que el niño que tuvimos falleció después de haber nacido, ¿cierto? Y luego pues otro proceso de restauración, de haber entendido el porqué, bueno, y todo ese tiempo pues pasó y... Claro, y es muy tremendo, porque cuando uno medita en las cosas que le pasan, iglesia, y para todas las personas que nos escuchan, hoy por hoy podemos decir que el haber quedado en embarazo, el haber Dios permitido que conociéramos al bebé, pero también nos permitió verlo morir, eso también hace parte del proceso que Dios quería en nuestra vida, y era que le conociéramos a Él de verdad, que le conociéramos de la manera como Dios quiere que le conozcamos, que conociéramos sus atributos, y uno de sus atributos que conocimos en ese tiempo fue su soberanía, y eso nos llevó, amor, ¿cierto?, a entender y a comprender que Dios permite las cosas porque hay un propósito grande y poderoso en nuestras vidas.